En este libro tuyo, Santísimas Viruelas, no terminé de leerlo, pero por lo que va me gustó mucho. Hay descripciones muy bellas donde hablan de tu sensibilidad, o sea, esta capacidad de percibir a través de los sentidos. Hay otras cuestiones que me sonaban bien intelectuales, como por ejemplo la del indio Babel. ¿Es un personaje inventado o está tomado de registros históricos? Es parte de la ficción. Babel es un personaje que yo creé porque efectivamente lo que vos decís es una síntesis. En realidad existían estos personajes, eran personajes indios que estaban a medio camino entre la civilización blanca y la étnica y la aborigen. Y ellos oficiaban como intérpretes, conocían, volvemos a cultura, los sistemas de signos de ambos, lenguaje y hábitos, perversiones. Estoy pensando en aquello que cada una de la civilización esperaba de la otra. Y estos personajes, que muchas veces se llamaban los lenguaraces, estaban en la frontera. Estaban en la frontera de culturas. Y en el Chaco del siglo XVIII, donde transcurre esta novela, hay 50 lenguas. 50 lenguas indias. Sí, hay un trabajo, creo, debo destacar que se nota un trabajo profundo de investigación histórica. Esta novela no se le escribe sentándose a escribir solamente, hay mucha dedicación. Me llamó la atención, además, la nominación de todas las lenguas indias que no conocían, que hubiera tantas. Sí, tuve que trabajar mucho desde el punto de vista histórico, antropológico, estudiar antropología, estudiar etnología del Chaco, y eso fue una de las nuevas, digamos, ramas en las que empecé a trabajar en España, que es la ecología, pero una ecología distinta, porque ahí me di cuenta que el indio, la ecología clásica y digamos casi rudimentaria es la que se habla de la relación entre animales o seres vivos y el hombre. Pero aquí había un elemento central en esta relación ecológica, que era lo étnico. Si desaparecía lo étnico, era como la desaparición de una especie, porque lo étnico cargaba toda una sabiduría sobre la naturaleza y una sabiduría especial sobre ellos mismos y su relación con el cosmos. Y si desaparecía eso, desaparecía toda esa mundivisión. Y también me pareció interesantísimo el planteo de este indio que quiere formar esta universidad del Chaco, y que esta aseveración, si desaparecen las lenguas, desaparece el Chaco. Ahí está el valor del lenguaje como representativo de la cultura, que es lo que mencionabas, que tenés en ejercicio en tu cátedra. Pero al mismo tiempo este planteo, yo me decía, ¿sería un planteo indígena? Bueno, vos sabés que sí. Porque si era... Sí, hubo, no del Chaco, pero sí en muchos lugares de América Latina del siglo XVII y siglo XVIII aparecieron representantes indios que promovían la creación de una universidad con una identidad india, o por lo menos que en las universidades estas americanas que iban naciendo estuviese incorporado todo el mundo americano. Y ello se ve incluso en el indio Garcilaso de la Vega, ¿no? O sea, son realmente, si uno lo piensa, planteos de avanzada. Así es. Absolutamente. Así es. De avanzada para nuestra época. Este indio que yo lo llamo Babel, o Babel, le hacen una trampa y le estalla un arcabuz en la cara y pierde la cara. Y se coloca una careta de carnaval de una pastora, una careta típica de los carnavales del siglo XVIII,
y anda con esa careta, y pasan los años con las lluvias y los calores y el trópico que va desintegrando el color, la forma, el papel, hasta dejarle una cubierta blanca. Creo que esa cubierta blanca, esa falta de rostro, que es un símbolo, en definitiva. Claro que uno lo va creando sin proponérselo. Claro, es una lectura posterior. Exacto, exacto. Sí. Es muy, llega mucho la imagen, Sí. llega muchísimo, conmueve realmente porque es decir, borrar el rostro, borrar la lengua, Exacto. borrar el nombre, Exacto. es lo peor que puede haber una persona, es decir, no existir realmente. Así es, así es. Hay otras novelas tuyas, Sí, muchas, ahí no sé por cuál seguir, pero por ejemplo esta La espalda de la libertad, ¿cuál es la idea? La espalda de la libertad es una novela que la pensé durante 7 años y la escribí en 7 días. La pensé durante 7 años porque escribía... Me río por los 7 días de la creación, ¿no? Ah, cierto, no me había dado cuenta de eso. Pero es así. Sos estrictísimo. Sí, sí. Sí, en realidad soy casi bíblico. Bueno, ahora aparece, creo, acá, ¿no? Sí, yo creo que esto lo decís, lo planteas también de otra manera, ¿no? Esto 7 días, un día por cada año que las he estado gestando. Así es, un día por cada año. De alguna manera está planteado una idea similar en la novela. La Biblia son los libros, ¿no? Y creo que los libros siguen creciendo y siguen desarrollándose. En consecuencia, la Biblia es hoy todas las bibliotecas y todos los libros y las bibliotecas del mundo. Es decir, generaciones enteras. Y bueno, te decía que La espalda de la libertad es una novela sobre un episodio de la vida de Lola Mora, un episodio muy significativo, el episodio de la instalación de la Estatua de la Libertad en el centro de la Plaza Independencia, donde se produce en realidad a partir de un gesto nimio la confrontación entre una sociedad machista, una sociedad de hombres, más que machista, una sociedad de hombres, que incluso podían no ser machistas en sus apreciaciones, en sus discursos, pero una sociedad de hombres que abjuran de la libertad de una mujer. En realidad el tema es ese. Yo te decía, el tema no es la espalda de la libertad, sino el tema es la espalda de la libertad. Y lo vi un día en que me senté en un bar, en un hotel frente a la plaza, y la vi de golpe a la estatua. Dándote la espalda. Dándome la espalda. Entonces recordé el episodio y yo te decía en un momento en un café que uno está muy sujeto a una novela hermosa que escribió Pablo Rojas Paz sobre Lola Mora, que se llama Mármoles bajo la lluvia, donde él comienza desde el final, comienza desde una Lola Mora terriblemente derrotada desde el punto de vista social, no desde el punto de vista interior, vieja e incluso arteriosclerótica. La imagen es tan fuerte que es muy difícil a un escritor que ha leído la novela sobreponerse a ese comienzo. Es más, se ha hecho una película que es malísima, que lo hizo Javier Torre, película sobre Lola Mora, que también empieza por ahí. Al revés de la novela, que es buenísima, ¿no?, de Pablo Rojas Paz. Entonces, no la escribí durante 7 años porque quería sobreponerme a esa imagen.
porque yo decía, si empiezo por acá, siempre empezaremos por la derrota. Y yo no quería empezar por la derrota de una mujer. Quería empezar y terminar por la victoria de una mujer que se siente libre, que es como un hombre cualquiera, como el ser humano, que siente y gana su libertad. Lo de una mujer en este caso incluso es accidental. Y descubrí este episodio, y a partir de este episodio de la instalación de Estatua de la Libertad, me di cuenta que allí ella triunfa. Allí triunfa. Y el triunfo es tan apabullante, tan bello, tan significativo. Tan real, además. Y tan real que ya después todo lo que pasara con su vida no tendría importancia. Así la derrotasen totalmente, esa victoria dejaba un escalón nuevo de ascenso en la libertad del ser humano. La libertad está hoy como la dejó ella. La libertad, exacto. La historia es esa. La libertad está mirando, ella la instala mirando a los cerros, porque en los cerros se unen, dice ella, la belleza de Tucumán con el cielo. Es el horizonte más hermoso que tenemos en la provincia, y efectivamente es así. Y los hombres que están en contra de esa libertad que representa ella, esa independencia que representa ella, arman o fragúan el relato de que la libertad tiene que estar mirando al sol naciente, es decir, hacia el otro lado, porque el sol naciente es el nacimiento de la patria, es decir, el nacimiento de la libertad. En consecuencia, ¿cómo va a estar dando la espalda a la libertad, la propia libertad? Este silogismo o estos silogismos tenían que servir para echar abajo la estatua, es decir, para echar abajo la libertad de esa mujer. Claro, para limitarla a ella concretamente. Exacto. Y ahí está, mirando los cerros. Una bella libertad realmente. Así es. Tienes otros libros escritos, un volumen, La Cepa, que después continúas, así es el nombre. Sí, La Cepa es una enciclopedia sobre la cultura popular y va mucho más allá. Es una enciclopedia, empezó a partir del azúcar y se sigue extendiendo, y allí hay historia, arqueología, antropología, lingüística, etc. Popular tucumana. Aparece así, desde los relatos orales, o sea, a partir de los relatos orales. Yo soy director de un proyecto de investigación y director de esta obra de La Cepa, y algunos colegas, profesores de la facultad y alumnos trabajan aportando valiosos elementos a esta obra. Hay rasgos que pudieras decir que vienen desde antecedentes remotos, como caracteres tucumanos, y que se mantienen hasta el día de hoy, aunque fuera con algunas modificaciones. Bueno, como la función, empezamos por eso, porque la función del intelectual es la crítica. Vamos a ver, yo creo que hay un elemento en Tucumán que es permanente, y es la violencia. La violencia. Y hay en todas las regiones donde hay industria azucarera en América Latina, son regiones violentas, zonas violentas. ¿Por qué crees esto? Yo creo que parte desde un gesto, y ahí vamos a la semiótica. Parte de un gesto, y es el antiguo gesto de achar caña. Es decir, estar 10, 12 horas achando, ¿no? Así le llaman, achar, como si fuera un árbol, ¿no? Y sin embargo es una caña. Es decir, golpeando con un machete, cortando las cañas. Un gesto duro, un gesto de un enorme esfuerzo físico, un gesto de, si vos querés, de un enorme contenido de violencia.
Y además de violencia contenida, probablemente, por la sumisión que implicaba el tema de ser hachero de caña, ¿no? Así es. Fíjate vos que en las primeras huelgas, tipo 1910, 1920, de obreros en los ingenios, los obreros, esa masa que estaba vestida casi en hilachas y totalmente negra, cubierta del polvo, con los pañuelos en las cabezas, avanzaban con los machetes hacia los canchones de los ingenios, o de un ingenio. Adentro estaba el administrador mirándolos por la ventana vidriada, y en el canchón de del ingenio lo único que hacían estos hombres era apoyar el machete en el piso de tierra y hacer bam, 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 bam. El elemento de trabajo como grito, tal vez. Como grito, como instrumento de percusión y de guerra. Impresionante el tema También analizabas en otro de los libros el porqué, creo que tiene que ver con esto, el porqué del peronismo, la primera provincia peronista del país, Tucumán. Así es. En un libro mío que se llama Tucumán, crisis de un modelo y modelo en una crisis, analizó a Tucumán desde 1930 a 1946. La idea mía era, ¿por qué Tucumán en el año 1946, 24 de febrero, cuando son las elecciones, es la provincia de mayor cantidad o mayor proporción de votos peronistas en el país? O sea, la primer provincia peronista del país, como vos dijiste. Y creo que el proyecto de Perón fue muy claro en ese momento. Él iba al puerto, a la zona de concentración industrial, e iba en el interior del país al punto de mayor concentración de obreros en el interior del país, que era Tucumán. 100.000 trabajadores de zafra, de ingenio y zafra. 100.000 trabajadores, a veces llegaban a 120.000. Una concentración enorme. Si gano ahí... Claro, que además venían de otras provincias. Y venían de otras provincias. Si gano ahí, ¿y cómo se gana ahí? Bueno, se gana desde el año 44, cuando los obreros reciben derechos que ni siquiera se imaginaban que existían, como el aguinaldo, a veces había aguinaldo, pero sí, la jubilación no existía, ni sabían que existía. El tema del escalafón, según la calidad e importancia del trabajo que hicieran en la fábrica. Una serie de derechos sociales que son totalmente... O las vacaciones, por ejemplo. ¿Cuándo un obrero podía tener vacaciones? Y vacaciones pagas, por supuesto. Muchos o la mayor parte de esos derechos se eliminaron en los años 90 en la Argentina. Quiero decir que con esto, que la historia es un punto central aquí de saber cómo movernos, cómo ser frente a la situación que estamos viviendo. Creo que un elemento central por el cual la gente fue pasiva en los años 90, se dejó perder toda una serie de derechos que había conquistado durante un siglo, se debe a la ruptura, a la destrucción de la memoria histórica. ¿Tiene que ver esto con el proceso de globalización? Sin duda. Porque somos consumidores de globalización, no productores de globalización. Porque el tema es qué hacer frente a esta situación donde estamos metidos, donde no tenemos escapatoria. No sé, dejo como pregunta si tenemos o no escapatoria. Yo creo que la globalización es una cosa maravillosa. De hecho, la globalización es una de las utopías del hombre. El único mundo, el único globo, donde todos seamos parte de eso que es que
Edgar Morin llama la madre tierra o la tierra patria. Claro, desde ese ángulo sí es extraordinario. El tema es desde el ángulo en que nosotros, ubicados en consumidores de todo, entonces, de cultura, de producto, con una subordinación absoluta. Exacto. Ese es el punto complejo. Entonces ahí vamos al segundo tema, y es, ¿esto se está dando de una manera democrática, igualitaria, con participación de todos? ¿O esto vuelve a ser dirigido por un grupo muy poderoso y cada vez más reducido y más poderoso, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, que vienen y revisan los escritorios del ministro y le dicen, ¿usted qué hace con este papel? ¿No? Como si fuera, como si fueran virreyes del rey. Entonces, por una parte, este gran poder que produce globalidad, y por otra parte, una buena parte del mundo, fácilmente las 3/4 partes del mundo, que tenemos que consumir esa globalidad y no nos dan otra opción, sin chances, sin alternativas. Entonces allí es donde la globalización democrática se vuelve autoritaria. Y por eso yo lo llamo, en un libro mío que se llama Vidrios Espejados, que acaba de editarse en Buenos Aires, posmodernidad colonial. Existe la posmodernidad, pero es colonial. Es como un retorno al colonialismo 2 siglos después. Volvemos al siglo XVIII en condiciones cibernéticas. El tema sería si nosotros tomáramos este ideal o este modelo de Juan Beterán. Es decir, es posible esta libertad, es posible el hacer creativo y en respuesta a nuestras propias necesidades en este ámbito global, desde nuestro lugar, estamos hablando de Tucumán concretamente. Yo creo que sí, todo lo que imagina el hombre es posible. Si nosotros imaginamos algo, es posible, por eso lo estamos imaginando. Hay que buscar las formas, hay que buscar las realidades intermedias, el proceso, depende ya de nuestra inteligencia y sobre todo de nuestra aptitud ética, de nuestra aptitud moral. Yo siempre recuerdo la renuncia de Juan Beterán como rector de la universidad. Cuando él ya observa que la realidad de la universidad, los estudiantes, etcétera, iban pensando de manera distinta a como él pensaba, renunciar. Y lo hace en una asamblea general universitaria. Y todos los representantes de la asamblea le piden, a pesar que había habido una huelga y todo eso, y que habían estado en contra de él, le piden que por favor no renuncie, porque él es el rector de la universidad y porque lo admiran a él. Y él renuncia indeclinablemente porque dice que ya no está en correspondencia con los nuevos tiempos. Esos gestos éticos, esas improntas morales, es los que nos pueden llevar a un plano superior del punto de vista de la producción de globalidad. ¿Crees que en este momento vamos a un cambio significativo que todavía no podemos interpretar? Por esto que se habla del fin de la historia, del fin del trabajo, pareciera el fin del mundo, pero bueno, no creo que sea el fin del mundo, entonces da que pensar si hay un inicio que se avecina como al principio de este siglo, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo optimista en todo caso de lo que vos planteás, que efectivamente estamos en un cambio catastrófico, que es exitoso para una parte de la humanidad, muy exitoso, y terriblemente duro y excluyente para otra gran parte de la humanidad, pero que eso mismo supone una crisis de civilización. Y las grandes oportunidades de la sociedad humana surgieron en las crisis de civilización. También puede suceder que la crisis de civilización nos lleve a un fin irremediable. Pero bueno, eso depende de nosotros si es que nosotros nos concebimos sujetos históricos, es decir, sujetos donde el mundo depende de cada uno de nosotros. O sea que vamos a confiar
en la capacidad vital del hombre. Vamos a confiar en la capacidad vital, vamos a confiar en la belleza que nos queda y en el rol de la belleza en esto y en el rol de la ética que ha sido abandonada fundamentalmente durante esta última década en todo el mundo. Vamos a confiar. Yo creo que yo en ese sentido tengo mucha confianza. Tenemos que confiar y hacer. Así es. Según lo que estuvimos diciendo. Así es. Bueno, te agradezco muchísimo, Eduardo. Realmente ha sido un placer charlar con vos. Siempre pensar estos temas es refrescante. Te agradezco a vos toda la amabilidad y un importante programa donde haya una hora con la cultura no se ve en muchos lugares del país. Muchas gracias. Gracias.